está en equilibrio, no es necesario tantos productos, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar, que no voy a tocar para nada, absolutamente para nada, va a ser el tema de los insecticidas sistémicos, de todo esto que nos están bombardeando por todos los lados, porque no es nuestro cometido ni de cerca, vamos. Entonces, todos queremos un planeta sin químicos, sin tóxicos y intentar vivir junto a un huerto o como nosotros en un huerto. Estamos rodeados de un huerto. Que sea limpio para nosotros, para la familia y para los amigos, porque la naturaleza es tan abundante que una vez que tienes un huerto, siempre vas a tener excedentes. ¿Y cuál es la mejor forma de utilizar los excedentes? Pues regalándolos. Entonces, a la hora de regalar, pues otro tiene otra cosa, que él tiene sobrante y igual nosotros no. Y entonces ahí empezamos con los trueques y empieza por la maravilla de la naturaleza, que es compartir lo que hay. Entonces, como intentamos alejarnos de toda esta industria de productos venenosos de síntesis, y utilizamos siempre materiales naturales y biológicos. Para tal fin debemos poner algo de nuestra parte y algunos tenemos o hemos conquistado la oportunidad de tener un huerto y lo cuidamos personalmente para abastecernos de él, ¿no? Entonces, aquí lo fundamental es, o sea, aunque es de insecticidas, hay que empezar desde el principio. Y desde el principio es cómo elegimos, qué cultivos elegimos, la forma de cultivar, la calidad de las semillas, que es nuestro mayor tesoro, entre otros aspectos, ¿no? Para mantener un ecosistema que es la huerta, que tiene que estar en equilibrio entre plantas, animales, la tierra, el cosmos y los seres de este entorno, que también somos nosotros. Entonces, nosotros, por ejemplo, cultivamos la tierra también en base al cosmos. Depende cómo están los planetas, pues si está en cuadratura o está... esto lo desarrolló en su día Rudolf Steiner. Entonces, Rudolf Steiner lo que descubrió es que depende cómo están los planetas, pues influye directamente en los cultivos, que es de lo que estamos hablando. Influye en todo. Influye en nosotros, influye en todo lo que hagamos. Así como un apunte así, por ejemplo, si hoy sería un día de hoja, pues entonces si sembramos o plantamos o movemos algo que tiene que ver con las plantas de hoja, esa influencia que es propicia para las hojas se potencia. Y hay días, por ejemplo, que son rojo, porque está en ángulo de 90 grados el sol, la luna y la tierra. Entonces ese día, que es un ejemplo, ese día que es rojo, mejor ir a darse un paseo, porque ni puedes hacer pan, ni puedes cultivar, ni puedes... embotar, ni nada. Ni cortarte el pelo, por ejemplo. Y menos si te toca una operación. Entonces ya vas listo. Bueno, pues eso como un apunte así, ¿no? Entonces, lo que intentamos es, para no tener que utilizar insecticidas, que ya vamos a ver que eso de insecticidas también es relativo. Tenemos que mantener el ecosistema en equilibrio. Eso con letras mayúsculas. ¿Qué conseguimos cuando el ecosistema está en equilibrio? Pues que las plantas están bien, la tierra tiene un montón de microorganismos, porque las plantas, los arbustos y los árboles tienen estómago. Una vez un señor muy mayor me decía, ¿a que no sabes dónde está el estómago de las plantas? Y decía, le solían ir a visitar, él era viverista forestal. Lo que hacía era arbolados para hacer bosques.
Entonces le iban ingenieros agrónomos con todo su conocimiento, las universidades y tal, y el tío les desbancaba en la primera, porque que no le cuadraba todo lo que le decían. Entonces él siempre les hacía esa pregunta, y un día descubrí cuál es el estómago, lo voy a decir, y es la tierra. Si la tierra tienes un buen ecosistema, las plantas están a gusto, crecen bien, son sanas, aparte de que su nutrición es espectacular. Entonces, el fin de cultivar un huerto no es, bueno, ya me olvido del tema comercial, para lo que nos reúne es un huerto familiar. Entonces, el fin de un huerto familiar es que no solo recoger verduras y frutas y plantas medicinales y de todo, sino que cada año mejorar su estructura. O sea, desde el momento en que te haces cargo de un huerto y cada año mejoras su estructura, vas a ver que cada vez las plantas están mucho mejor y los frutos que recoges duran más. Por ejemplo, las cebollas nos duran muchísimo y ha habido años que nos han dicho, este año ha sido pésimo de cebollas y de nosotros pues nos ha ido bien. Lo que sí es importante darnos cuenta de que las plantas tienen el sistema inmunológico como nosotros. Ellos tienen el poder de, si están bien tratados, tanto con alimentos, con todo lo que le nutrimos, el tiempo, o sea, le movemos, le damos cariño, ellos inmunológicamente también están fuertes. Y si les viene a atacar alguna peste, también saben defenderse, a no ser que les pille un poco desprevenidos. Que puede ser una tormenta, un cambio de temperatura de golpe, entonces ya les pilla o sequía demasiada, entonces ellos se sienten igual atrapados y entonces el sistema inmunológico que tienen pues igual no es que funcione, pero siempre hay que contar que tienen un sistema inmunológico como nosotros. Siempre que lo activemos y estemos bien, es lo que va a aportar y va a estar la planta mucho mejor y va a dar mejores frutos, claro. En un huerto comercial, como normalmente es monocultivo, pues cuando hay un problema, el problema es catastrófico. Y sin embargo, en un huerto familiar, pues son pequeños trozos y si hay más diversidad, porque eso ya sería ya otro tema, si hay más diversidad de plantas, pues entonces es muy difícil que una plaga llegue a ser devastadora. Puedes tener, bueno, pues como que está ahí un poco pesadito y ahora os voy a explicar cómo se pueden solucionar. Entonces, una de las formas para poder vivir en equilibrio, porque es que, claro, insecticidas naturales y estamos ya todos pensando ya que voy a ir con un bazooka y acabo con todo el problema de... No, es coexistir, en esto es coexistir con esos insectos o hongos o lo que sea que se ha reproducido un poco por demás. Es coexistir, no es... sí, insecticidas totales. Pues no. Que serían los sistémicos. No va eso, sí. Entonces, bueno, eso ya... Que mata lo bueno y lo malo. Entonces, por ejemplo, en el caso de... sería como un apartado trampas. Entonces, podríamos tener que es un método complementario a otros tratamientos que os voy a comentar. Entonces, a nivel huerto no familiar, que ya es muy grande, pues hay trampas específicamente para cada insecto o problema, ¿no? Pero a nivel de nosotros, pues nos arreglamos pues a nuestra manera. Entonces, para mantener el equilibrio de los cultivos, por ejemplo, una sería trampa de alimentos.
en el que tú pones un alimento que a esa plaga le gusta y esa plaga va a ese alimento. Y, por ejemplo, tenemos un inventillo que lo tenemos para, en este caso, Para las velutinas. lo tenemos para la avispa asiática, si se llega a ver bien. ¿Se ve bien? Mira, ahora os explico. Es una botella de plástico normal y esta es otra botella de plástico que le hemos cortado por aquí, a una y a la otra. Y aquí está, tiene un agujero y aquí otro. Y cuando viene el aire, sale por el otro lado y se lleva el aroma por convección. Entonces está constantemente llevándose y bueno, pues ya esto lo tenemos porque uno de los grandes problemas uno de tantos que se han inventado, pues es la abeja asiática. Entonces la abeja asiática lo que hace es matar colmenas. Entonces, como ahora hemos vuelto a poner abejas en la finca porque no había producción, nos hemos dado cuenta de que sí que es cierto que hacen falta abejas, entonces hemos vuelto otra vez con las abejas. Entonces, para poderlas proteger, pues tenemos dos cajas y ponemos una a un lado colgado, ¿vale? Colgado y otra al otro. Entonces, hay otros sistemas. Entonces, esto depende dónde lo pones. Por ejemplo, si lo pones en los frutales, pues sirve para la mosca de la fruta. Que, por ejemplo, en nuestra zona no tenemos ningún problema, pero en el Levante posiblemente sí. Aquí no hay problema de la mosca de la fruta. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo cerveza, que dice cerveza negra, pero yo le meto una de San Miguel, una corriente. La cerveza buena la tomamos nosotros. Vamos por partes. Cerveza. Luego le echo un zumo de arándano y luego le echo un poquito de orujo. O alcohol. ¿Por qué? El orujo. Porque si no le echo el orujo, las abejas pueden entrar. Claro. Porque es dulce, les atrae. Entonces el orujo ya no les atrae. O sea, corta ahí un poco la atracción esa, ¿no? Entonces, pues bueno, he vaciado ya la segunda vez que había un montón de velutinas y no nos habíamos dado cuenta. O sea que es una buena trampa, pues, y también caen pues moscas y avispas y, en fin, mariposas. Pero menos. Pero yo las mariposas que no les cojo y les suelto. Pero sí, es un insecticida, bueno, es una trapa. Bueno, es complementario a otras cosas. Donde hay eso, donde hay historias. Otro tipo de trampa sería reciclando un bote de yogur. Para las babosas. Entonces se pone al ras de tierra el bote de yogur. Si sería así el bote de yogur, ponemos así a ras de tierra. Sí. O sea, se hace un hoyo en la tierra y se mete el bote de yogur para que las babosas y todos los bichitos que andan comiéndote las berzas y las lechugas, pues entonces les gusta la cerveza y le pongo cerveza y vienen todas a la cerveza. Y ahí es donde se termina su fiesta, ¿no? Y se tapa con una teja. Con una teja. Para que no se evapore o que si llueve no se diluya. Entonces, pues se van ahí todos al botellón y increíble bueno, todo lo que cae ahí. Increíble. Porque caracoles, babositas pequeñitas de estas que te chupan todo el jugo de las plantas, te las secan. ¿Quién quiere hablar? Debra, ¿querías hablar? Un poco de difusión. Sí, dale al micro. Tienes apagado.
No, le has dado y has vuelto aquí el micro. No se oye. Abajo a la izquierda tienes el micro. Abajo a la izquierda, que parece una mazorca de maíz. ¿Ahora me oye? Ahora, muy bien. ¿Ahora? Sí, muy bien. Y el pequeño bote de yogur, ¿hay yogur dentro? No, ¿Hay quería hacer la yogur broma, dentro? pero ya tanta broma igual. Primero te lo comes y luego el bote de yogur. Pues Vacío, el bote pequeño vacío. Un bote de yogur, bueno, o un bote de yogur o un bote de cristal, un tarro de cristal, algo que no sea muy grande, porque no es necesario tan grande. Y no hace falta llenarlo de cerveza, no hace falta. Es un aroma ¿Qué está dentro? ¿Qué está dentro? ¿Cerveza? Cerveza, sí. Ah, ok. Cerveza... Sí, una corriente. La más sencilla que encuentres y ya está. Entonces van allí todos los caracoles y limacos, babosas, bueno, ahí va de todo. Sí. Muy bien. Y hay que poner varios porque, claro, aquí uno, no, como tienen poco recorrido, pues la distancia no sé, pero hay que poner varios. Sí. O vas desplazando los botes por las diferentes zonas de la huerta. A ver, Floren creo que tiene la mano levantada. Bueno, ¿tienes alguna pregunta más, Debra? Sí, no, yo simplemente era decir que yo con el bote de yogur lo veo pequeñito, siempre lo he hecho con conservas y funciona así, yo sí que lo he hecho mucho, pero meto latas de conservas y vamos, a medio llenar y ahí caen todas. Vamos. Está bien, está bien. Puede ser como un bote de yogur, como puede ser una lata, es igual. Nosotros sí, no tenemos. Entonces, es que como al principio ha dicho bote de yogur, lo veía muy pequeñito yo, para todo lo que cae dentro. Claro, pero el truco está, en vez de poner un bote muy grande, es mejor poner varios pequeños. Porque ya, sí, porque hay que repartir. Sí, está claro que solo uno, no. Claro. Vale. Muy bien. ¿Dónde está Dani? Aquí estoy. Pero creo que, no te veíamos. Que estaba primero Lena, entonces preferiría que ella está Lena. Sí, primero, ¿no? Dice que no. Ok. No sé quién está entonces. No, mentira. En fin. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. Vale, no, que quería hacer una puntualización que también funciona muy bien con el típico gusano que taladra el geranio. Le pones la tapita con cerveza así y se van. Que no siempre me ha funcionado 100%, también es verdad, pero sí algunos atrapo. Bueno, atrapo. Seduzco. ¿Has pensado en el bacilio de turigensis para el gusano? Sí. No, pero eso ya en trampa. Y bueno, nada, era eso, que si alguno tiene este gusano, que puede intentarlo también. Ya. Sí. Pilar andaba con algún gusanito que le estaba comiendo las arvejillas, ¿no? Pues puede ser un gusanito. Los guisantes. Los guisantes. Bueno, pues en el caso de trampas, esto ya no sería trampa, pero sí, eso es muy interesante y se acepta en agricultura ecológica. Y se llama así, tiene un nombre pésimo, pero se llama Bacillus thuringiensis. Voy a escribirlo. Bueno, para escribir esto... Eso es para los gusanos que aparecen ahí en los tomates y van arrasando las berzas. Thuringiensis. Bueno, pues esto se diluye en agua y entonces lo que hace es que sobre todo gusanos. En el levante, que es
lo que más hay, gusanos, pues les quita las ganas de comer y entonces equilibras un poco el asunto, por no decir bastante. Entonces, según vas tratando con el Bacillus thuringiensis, este bacillus se va instalando en el huerto, de tal forma con el tiempo. Y es diluido en agua y en un spray, pues le vas echando. Por ejemplo, en el caso que decía Ani de los geranios, pues si le echas Bacillus thuringiensis, ya no habría ese gusano que lo seca, la planta. Es muy interesante el Bacillus thuringiensis. Y sobre todo empiezan en nuestra zona, sí, ahora, empiezan en nuestra zona sobre todo sobre junio, finales de junio o julio empiezan los gusanos. Con el Porque tomate, sobre las todo. mariposas ahora es cuando empiezan a poner huevos y lo ponen en las plantas y entonces pues aparece que una planta, y hay algunas que son más de coger gusanos que otras. Por ejemplo, madreselva, que es una trepadora. La madreselva está espectacular y de un día para otro tenemos una al lado del camino que está ahí, lleva muchísimos años y de repente que le están comiendo todas las hojas, pero que casi todo comido. Entonces usamos, en ese caso, cuando ya es tanta, es una broma, usamos DDT, que cogemos el DDT y gusano vamos recogiendo todos los que... Eliminarlos. De todos forma... los que hay. Y bueno, pues esa es otra forma también. Es como con el escarabajo, ¿no? Al escarabajo le hacemos lo mismo, con la mano. Antes de que se multiplique mucho el problema, pues ir quitando a mano. Bueno, otro dato también para que tengáis en cuenta, que también es muy interesante, es que a todos los insectos les atrae el color amarillo. Ah, sí. Entonces, las botellas de lejía no se tiran. Le cortas con una tijera y entonces aprovechas la pared de la botella e intentas con calor o con algo que quede como plano. Con dos agujeritos le cuelgas en algún sitio y le pones algo pegajoso. Si le pones miel, pues se pegan. No, hombre, miel la lías, empiezan a venir lo que no está escrito. No, También hay un producto que suele ser para atrapar los ratoncitos, que es una cola. Sí. En la cual puedes poner en ese plástico, entonces ahí todo lo que viene... Le pones ahí un poco de esa cola pegajosa, es como un bote, como si fuera de dentrífico, y es un pegamento que no se seca. Y acabarás poniéndote los dedos de pegamento, milagrosamente, pero sí. Bueno, total que le pones ahí eso y lo dejas colgando en diferentes sitios. Y entonces, según van los insectos, estos voladores que son increíbles de... La mariposilla. Hay blanca. Una mariposa blanca que pequeñita y es... ¡buah! Increíble. Entonces van al amarillo y por lo menos vas equilibrando un poco el tema. Entonces, o lo demás también le echamos el NIM con jabón potásico para la mariposilla, pero cuesta mucho. Sí, luego voy a hablar. NIM es un árbol de la India. Luego os hablo de... Es que ahora estamos en trampas. Ya, vale. Claro. Y luego hay esas tiras que se venden, que es para las moscas, que se ponen en la cocina, unas tiras... Se ponían. Bueno, y ahora también hay, ¿eh? Bueno, pues esas tiras también puede ser... Igual poniéndolo ahí en el plástico ese, poniendo unos trozos de tira
O también otro truco muy interesante es ponerle al tronco del árbol una tira de esas de pegamento al tronco del árbol. Y entonces las hormigas no suben, porque las hormigas son las que llevan los pulgones a las plantas y los árboles. Les llevan y les ponen ahí en las ramas más jugosas y entonces están chupando la savia azucarada y entonces la hormiga le hace... o sea, es como si serían ganaderos de vacas. Y entonces al pulgón le hacen cosquillas como que le estarían ordeñando y el pulgón segrega un líquido azucarado que es lo que lleva al hormiguero. Son muy listas. Entonces, pues le pones esa tira y entonces ya no te están ahí machacando el árbol. Bueno, y hay trampas para ratón, porque claro, no solo hay insectos, pájaros, ratones, de todo. Los topos y los ratoncitos nos destruyen las plantas, te comen por debajo. Y luego otro también, que esto ya no sería es para proteger. Cuando pones un semillero, depende de qué planta sea, si no le pones una malla plástica, una red, pues te vienen los pájaros y te han comido todo lo que has sembrado. El año pasado era, ¿no? Que Sí. sembramos nabo. Pues unos 1000 metros cuadrados de nabo, bueno, para un gran agricultor es un chiste, pero para nosotros es mucha historia. Y aparte todo a mano y tal. Vinieron unos pájaros y visto y no visto. Se comieron todas las semillas y me acordé que tenía una red de pescar y que cubría esos 1000 metros y le puse eso y cuando vieron la red dije, uy, qué cosa más rara por ahí y ya gracias a eso ahora hemos cortado el nabo. Pues hemos librado así, de esa manera. Entonces, pues las redes también serían para proteger los cultivos cuando sembramos o trasplantamos plantas o hay plantas pequeñitas. Por ejemplo, igual en algunos sitios la lechuga no se les ataca, pero yo me acuerdo que, ejemplo, que en Cantabria ponías un semillero de lechugas y hoy pues no nacen, ¿qué será la semilla que es mala? ¿Qué va, qué va? Era que los pájaros estaban comiendo según iban haciendo las lechugas, se las iban comiendo. Bueno, pues es otra cosas que pasan en la dentro de trampa. Y luego otro apartado sería la lucha biológica. Entonces, a pequeña escala, que es con donde nos movemos, no tiene sentido introducir depredadores específicos que combatan, bueno, no, ni nos interesa, que se venden de todo. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es que tengamos una biodiversidad en nuestro entorno cultivado. Y así no requerimos de tantos insecticidas o mal llamados pesticidas, porque claro, pesticidas es el que echa pestes a los cultivos y como no es nuestro caso, no echamos pesticidas, equilibramos Entonces, y lo mismo también ocurre esto es en el caso, hasta ahora hemos estado como de insecticidas y ahora vamos a entrar dentro de la lucha biológica en el caso de los hongos. Entonces sería fungicida. Fungicida es porque destruye hongos, parásitos. Claro, un hongo puede ser perjudicial, pero también puede ser beneficioso. Entonces aquí no se sabe qué es qué, entonces hay muchas cosas que hasta ahora se estaban utilizando que ya se están dejando de utilizar, porque se sabe que hay fungicidas que destruyen a las micorrizas, por ejemplo, que son como pequeños hongos que están en la tierra y entonces les ataca porque acaba con su biología. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis no atacaría para nada y sí que lo haría, por ejemplo, los que son en base a cobre
se utiliza mucho el cobre. Y claro, el cobre es un mineral, pero no contentos con que trabaje el mineral, ahora lo hacen de forma sistémica. Entonces, el cobre sistémico entra dentro de la planta, dentro de los tubos que tiene la planta y forma parte hasta del fruto. Entonces, se queda toda la planta formando parte de ese cobre sistémico. Entonces, los hongos no entran, pero eso es tóxico, vamos. Entonces, os voy a dar un remedio, pero más adelante, que para sustituir al cobre, en el que lo tenéis en casa, fácil de conseguir y que funciona muy bien. Entonces, bueno, el otro apartado sería eso en cuanto, claro, todo esto lo estoy haciendo resumido, pero vamos, muy resumido, porque hay tema en cada cosa. Entonces, otra sería un apartado, la lucha directa. Entonces sería que la lucha tampoco me gusta como palabra, pero bueno. Entonces, lo mejor serían los estratos o purines, que es lo mismo, extracto de plantas. Entonces, estos extractos refuerzan, le hacen ser a la planta más resistente y más vital. Y también puede ser, depende qué plantas se utilizan y de qué modo se prepara, puede ser repelente y, como última solución, insecticida. Y luego tiene, la ventaja que tiene esto es que tiene una escasa o nula toxicidad. Digo escasa porque no existe algo que sea cero. O sea, cero es no echar nada. Entonces, en el momento que echas algo, por poco que sea, pues algo sí que influye en el ecosistema, pero no deja residuos, es a lo que voy. Pero sí que influye en el sistema. Entonces, al no dejar restos en el ecosistema, tampoco nos deja restos a nosotros, porque nosotros formamos parte de ese ecosistema. O sea, es como un círculo. Todo lo que aportamos, estamos recogiendo permanentemente. Aportas, recoges, aportas, recoges. Depende de qué aportes, pues así recoges. Entonces, cuando se utiliza siempre algo, un extracto, lo mejor es observar. Entonces, observamos después de cada aplicación qué es lo que ocurre. Porque a veces, igual la teoría es muy bonita. Dice, no, porque esto es así, así, y para esto y lo otro. Y luego cuando utilizas, pues no ha funcionado. Entonces, pues, ¿por qué no ha funcionado? Pues entonces hay que ver por qué no funciona, qué está ocurriendo. O igual es la dosificación o que no has llegado a tiempo y entonces en vez de ser un preventivo luego ya no es tan funcional como en un principio. Entonces, para eso también influye tener en cuenta, saber en cada planta en particular, porque claro, esto es como una colección del botánico. La huerta es una colección. Cuanto mayor es tu colección de plantas, mayores necesidades específicas tiene cada planta. Entonces, como si no conocemos cada planta qué es lo que necesita, pues puede estar la planta en problemas y no nos estamos dando cuenta porque no lo sabemos. Entonces, cuando usamos un producto no es para todas las plantas. O sí, dependiendo. Porque si es para reforzar, o sea, no todo es insecticida, ¿eh? Hay plantas que son para reforzar, para que su sistema vital esté mejor, que ya os lo voy a explicar ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues atender las necesidades particulares y básicas de cada planta. Eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, si tenemos unos ajos, pues unos ajos, por ejemplo, a partir de ahora ya no se riegan.
y hasta ahora sí que se regaban. Y sin embargo hay otras plantas que a partir de ahora hay que regarlas porque ahora hay sequía, bueno, entre Este año ha comillas, sido todo el diferente. sol es más severo, entonces las plantas, y pasa lo mismo en macetas. Tenemos una maceta en la que dice, bueno, pues aquí voy a poner un tomate. Claro, un tomate se tiene que desarrollar, tiene que producir frutos y no es lo mismo que pones pues tres ajos. Pues los ajos igual no necesitan tanta riqueza como pueda ser el tomate. O sea, a la vez que estoy hablando de una huerta, puedo estar hablando de un bancalito en casa, de una maceta o de una finca, vamos. Entonces, y elegir las variedades que se adapten a la zona. Claro, hoy tenemos acceso a Internet y vemos hay plantas tropicales de no sé dónde. Oh, fíjate, wow, porque... Y luego lo traes y la planta dice, pero ¿dónde me has traído? Esto no funciona. Entonces, y todo también, pues como he dicho también antes, cuidando la tierra, mejorándola cada vez más, pues las plantas están más a gusto, aunque siempre hay que tener, si se ponen huertas, siempre hay que tener en cuenta que se pongan plantas que tengan las necesidades parecidas, porque no puedes poner una que requiere mucho riego y está la una que mejor ahora no le riegues más, porque se te va a podrir. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Y por eso, al cultivar la tierra también potencias la vida microbiana y su estructura. Entonces, en cuanto al caso de que decía en base a cobre, mejor no, porque se ataca a los hongos, que son beneficiosos, es la clave y el estómago de las plantas. Entonces, les voy a dar una receta fantástica, que sería un fungicida de leche y bicarbonato. Sí, sí, habéis oído bien. Leche, la que se toma y... Pero desnatada. Sí, y bicarbonato. Entonces, la fórmula sería 200 mililitros de leche desnatada. Y la pones en una jarra de 1 litro para hacer... Entonces, hasta el litro le llenas de agua. Entonces, eso lo mezclas bien y le echas una cucharada de bicarbonato. Entonces, ¿por qué echar leche? Pues porque la leche tiene... es rica en sales de potasio, fosfatos, aminoácidos, ácido láctico. Y el ácido láctico es un potente fungicida. Entonces, estás nutriendo a la planta porque esta mezcla que se ha hecho con agua se pone en un spray, en un difusor. Entonces, se lo echas a la planta y la planta Y luego os voy a decir otro truco que va a mejorar esto, que viene con otro apartado. Entonces ya todavía va a ser todavía mejor. Entonces, lo que hace es, se fija la leche y el bicarbonato se fija en la planta, entonces ahí sí, no permite que los hongos, las esporas de los hongos aniden ahí. Eso es la clave del éxito. Entonces, si sabemos esa planta que cuando se va a enfermar, porque hay una tendencia, entonces haríamos prevenir. Entonces, prevenimos echándole la leche con bicarbonato antes de que aparezca el problema. Por ejemplo, pues hay noches que son muy húmedas. Y frías. Y frías. Y luego viene un sol, entonces hay en esos cambios, o hay mucho calor y hay humedad a la noche, todavía peor, bueno, mejor para los hongos. Entonces hay como un caldo que les va muy bien a los hongos. Entonces, si se previene con un fungicida, que no es agresivo, no deja restos ni da problemas, pues ya está. Sería el objetivo de esto. Entonces, ¿para qué sirve este fungicida?
este y otros, ¿no? Entonces, hay un problema que se llama mildew. Y eso ya lo investigáis por vuestra cuenta para no alargarnos mucho. Entonces, uno sería mildew, otro sería oidio, Y roya. otro roya, otro botritis y chancro. El chancro es, en los árboles se les va como la piel por una esquina de la rama y es muy contagioso. Entonces tienes que cortar la rama y hay ramas que son grandísimas y entonces pues da pena. Entonces estos hongos atacan a las plantas y eso, normalmente por exceso de humedad y calor. Esa combinación les va muy bien. Bueno, y que no a todas les pasa, claro. Entonces, eso sería como un fungicida que está al alcance de cualquiera, tanto si vives en el campo como si no. Y luego también estarían como esto ya sería insecticida. He hecho así muy resumidamente lo más sencillo que podéis encontrar en casa que nosotros utilizamos, aunque estamos viviendo en el campo y utilizamos. Entonces sería el otro jabón potásico casero. Jabón potásico. O sea, normalmente los jabones son de sosa cáustica, pero hay jabones que son hechos con potasa, en vez de con sosa, con potasa. Entonces, es muy fácil de encontrar este jabón. No se llama jabón Beltrán. Parece una crema para la cara, pero no, es jabón. El envase es un poco curioso. Entonces, este jabón, que es muy fácil de encontrar en supermercados y así, es fácil de encontrar. Jabón Beltrán. Pero no vais a encontrarlo como jabón potásico. No, lo pone en letra muy pequeña. ¿Se llega a leer bien? Jabón Beltrán. Miráis jabón Beltrán. Entonces, la receta de esto era porque tengo un cuaderno con apuntes y no lo encuentro. Hemos hecho aquí bueno, que no lo encuentro. Bueno, de memoria. Para cada litro de agua lleva una cucharada de jabón, que es como una crema verde. El jabón hay que disolverlo. El jabón es como una crema consistente. No huele bien, pero... Bueno, tampoco mal. No, está bien. A mí me gusta. Bueno, no huele bien. Igual. A mí no me gusta. A mí sí. Entonces, una cucharada por litro. Hay que disolverlo en agua templada. A ver si esto tiene yo aquí pintado. Y el NIL, pues, ¿cómo te has dicho? Aquí. Entonces, ahora es cuando sí que voy a hablar de el NIM. Entonces, para hacer esta fórmula vamos a mezclarlo si se tiene y se quiere, eso es otra cosa. Esto es insecticida por sí. ¿Por qué? Porque los insectos que normalmente, por ejemplo, los pulgones y todo eso, tienen como si fuera, no tienen piel, tienen como corazas, como si fueran escamas que les protege la piel. Entonces, esto lo que hace es que les hace como una película en el que no les deja respirar la piel y entonces ya se mueren. Pero para reforzar eso, entonces utilizamos, se escribe N, dos Es y una M. N-E-E-M. NIM. Bueno, esto es al por mayor, esto es un litro que solemos utilizar y pues lo hemos comprado en red porque no es fácil de encontrar. En red sí, NIM. Bueno, pues tiene 532, un nombre muy raro. Y entonces es un extracto
Huele como si fuera a cacahuete. Ah, sí. Huele a cacahuete. Bueno, pues podéis comprarlo en pequeñito porque se usa para esta receta que os estamos dando para 2 litros. Maite ha dicho para 1 litro, Para un pero litro. normalmente hacemos 2 litros. Pues 2 cucharadas. Da igual. Para 2 litros, 2 cucharadas y 5 mililitros de nin. Tiene la luz. Entonces, el jabón potásico, claro, todo esto se mezcla con agua. Entonces, el jabón y el agua se crea una tensión entre los dos elementos y no son mezclables. Entonces, el jabón tiene la particularidad que rompe esa tensión y sí que se mezcla el aceite con el agua. Tiene esa propiedad aparte. Tiene varias cosas. Una es esa, que rompe la tensión que hay entre aceite y agua para mezclar. Y no solo en este caso, sino en otros casos en el que se usan plantas por sus aceites para otros tratamientos con plantas, pues le usamos el jabón como vehículo de emulsionante. Emulsiona los dos productos. Y el otro que tiene, otra de las propiedades que tiene el jabón, que es un nombre rarísimo, es que es coadyuvante, que ahora explico qué es ayuda a que tú le echas el jabón a una fórmula. Y esa fórmula, cuando la vas a aplicar en las plantas, en los troncos de los árboles, en lo que le quieras poner, ayuda a que se fije. Esa fórmula se fija por más tiempo y mejor. Eso es la palabra coadyuvante. Le ayuda y dura más tiempo. Entonces lo solemos utilizar para eso. Entonces, en el caso anterior, que era con la leche y el bicarbonato, entonces si le echaríamos nin, a la vez que sería fungicida, también trabajaría como insecticida, si es necesario. ¿Sí? Porque lo que buscamos es que sea fungicida y no tenemos problemas de nada, pues nada. O también podríamos echarle un poco de jabón y entonces haría de coadyuvante. Es como con un poco ahí jugando un poco con todo, ¿no? Déjame decir lo del jabón. Sí, sí. Por ejemplo, yo hace muchísimos años que tenía esta información sobre el jabón. Yo entonces no conocía el jabón potásico. Entonces, un señor que siempre estaba con cosas naturales y tal, me dijo, mira, el tomate cuando está con la clorofila fuerte, o sea, cuando el tomate está muy verde, muy verde, muy verde, es el momento en el cual vienen pues todos los problemas. Es entonces cuando viene el gusano, viene el pulgón y todo eso. Entonces, lo que sí tienes que hacer es coger y fumigar bien con jabón todas las hojas, porque ahí no entra el bichito. El jabón, lo que ha dicho él, le hace como una película en la cual no pueden entrar. Y yo entonces no sabía lo del nin, pero yo sí que apliqué eso. Pero siempre me pasaba una cosa, que me descuidaba. Ya empezaba a ponerle cuando ya había entrado el problema. Y no, hay que hacer como preventivo. Cuando el tomate está muy verde, o sea, la planta, está ahí en lo mejor, es entonces cuando hay que aplicarle. Y es un preventivo. Yo no conozco. No, es que han preguntado, y para la filoptora, no conozco eso, no he oído nunca. ¿Qué recomiendas? ¿Qué rico? Filoptora, no conozco. Claro, en todo esto de los fungicidas e insecticidas hay que ir... A ver, quiere hablar alguien. Debra.
Di. El micro, Debra. Micro. En la mazorca. Soy yo, soy Antonio. Ah, ¿Me oye? ¿Se me oye? Sí, ahora. Ah, bueno, pues uno de los dos. Podéis hablar uno de los dos. Lo que quería escribir es la fitóptora, que es un hongo. Ajá. Que se llama la goma, que le suele afectar a los cítricos. Y al melocotonero y al cerezo. Al melocotonero, ¿no? Y al cerezo. A los árboles de hueso. Sí. Yo les hago una cosa. Eso es de mi invención, ¿eh? O sea que yo le quito la gomilla esa y le cojo un poquito de barro, de arcilla y le cubro. Y le ato para que no... Y bueno, parece que no va tan mal. Una solución para eso sería propóleo. También. Una dilución, o sea, así de memoria no, pero sí que va. Normalmente también, para que no pase eso, hay que rajar el tronco. Hacerle porque tiene igual mucho exceso de savia, no tiene a dónde tirar. Pero bueno, eso es lo que dicen, yo no lo hago. Propóleo es una buena solución. Sí. A probar. Yo lo que he probado ha sido con el barro y el barro le va bien también. O sea que tienes dos opciones. Vale, yo tengo entendido, es que eso pasó hace 4 años, aquí cuando hubo una dana, que resulta que por aquí por La Vega se desbordaron muchas acequias, barrancos y demás, y entonces, claro, podemos decir, mucha agua con mucha porquería. Entonces, hongo según el tiempo de agua que se quedó en los huertos, pues, por ejemplo, en el mío, en la zona de arriba, tuvo 3 días el agua hasta que se filtró y se fue porque estaba en pendiente. Y me he dado cuenta que me afectó un poco más en la parte de arriba que en la de abajo. He tenido suerte, solo se me han muerto a lo mejor 7 o 8 árboles. Y claro, estoy atento. Y bueno, y sé que eso se queda en las raíces. Ese hongo. Pide, se hace como una especie de estrangulamiento en los cauces para la savia. Sí. Por eso sí parece tiempo, por eso llega un momento que al final, por eso se llama también conocido como la goma, ¿no? Que es como que se abre, como bien habéis dicho, se abre el tronco y demás, también es como que le asfixia y entonces tira la goma. No puede y sale por las hojas, cayendo las hojas, no le llega suficiente savia, entonces claro, eso es un problema. Entonces al final el acaba por morir si no se le hace ningún tratamiento. Y nosotros le hicimos un tratamiento fuerte, por eso me ha resistido, más o menos, ¿no? Y bueno, creía que me estaba saliendo ahora, pero me ha venido un perito y me ha dicho que era falta de alimento. Como lo estoy transformando ecológico, me ha dicho, no. Esto es que tienes que echarle bastante materia orgánica, que ya le he echado bastante este año, pero he dicho, tú échale más y verás cómo se te van a poner. No, pero es melocotonero. Melocotonero. Sí. Vale. Y al hilo de lo que habéis estado contando hasta ahora de atrás, ¿no? De una de las trampas que mi padre hacía aquí en los cítricos. Aquí tenemos pomelos, mandarinos y naranjas. Él cogía una botella de plástico, le quitaba el tapón, le hacía también unos agujeritos y le echaba raspas de bacalao o de bonito. Un poquito de agua, ¿no? Entonces eso atraía un montón a todos los insectos. Y bueno, luego lo colgaba, como os habéis dicho, aunque él ponía solo una botella, pero si pone todo mejor. Y la verdad que eso les atrae y eso es súper efectivo. Claro, es que el problema que tenéis en el Levante es que no tenéis tierra. Ese es el problema. ¿No tenemos qué? Tierra, que es más arenosa que... Ese es el problema. La zona es arcillosa. Hay dos tipos de tierra. Vale, entonces mejor. La mía es arcillosa. La arcilla es buena. Y va a favorecer lo que estoy haciendo a nivel ecológico, porque no movemos la tierra
todo eso ya lo sabéis vosotros. Se generan organismos, la hierba, viene un tractor y la tritura, podemos decir, no toca la tierra. Y luego súper bien porque conserva humedad y es como una especie de aire acondicionado porque hace mucho calor. Ahí te podría ir bien en la zona, en la época de humedad, lo que es lo que suelo hacer yo, poner beza y avena. Beza y avena. Sí. O sea, dentro del huerto, plantarlo. No, entre los frutales o entre lo que tengas, beza y avena. Que no esté descubierto. Ahora mismo está, pues que llega a la cintura, toda la beza y la avena entre los frutales. Toda la beza es una leguminosa y la avena un cereal. Entonces se engancha uno al otro. Y luego pues le dejamos hasta que, porque ahora toda la flora pues va para las abejas y bueno, pues hay estudios sobre eso que de no hacerlo a hacerlo, los árboles aumentan, pero muchísimo. Y ya cerrando los ojos, si se lo incorpora el tractor al terreno, hostia, eso te produce, pero bien. Creas una estructura increíble. ¿Cuándo debería la beza? Y la eso en tu zona, bueno, nosotros también lo dejamos para en invierno, pero por ejemplo aquí en un trozo que tenemos de otros frutales nuevos que hemos puesto, se nos ha helado la beza. Porque viene un día, una noche casualidad y te arrasa con todo. Pero recuperó, la beza no, pero la avena sí. La avena es muy fuerte. En tu zona, cuando empiezan las lluvias. Vale, o sea que podríamos decir, no lo sé, porque aquí estamos, ¿qué pasa? Igual, pues ahí te puede empezar a llover, pues noviembre o... Muy bien el clima por aquí, la verdad. Es que es diferente el clima de ahí que aquí. No tiene nada que ver. Nosotros normalmente sembramos muchas cosas en octubre. Sí que vi una vez aquí en YouTube a una chica que tenía olivos y los estaba llevando a ecológico. Y entonces vi que plantó en las luces, en los pasillos, leguminosas. Porque eso hacía también que no vinieran otras hierbas espontáneas, ¿no? Y claro. Esos olivos, esos pocos olivos que tengo, se han pasado todo el invierno con nabos. Y el nabo también le incorporas. El nabo es herbicida. Y ahora lo he pasado a la desbrozadora y con el motocultor se lo voy a enterrar a los olivos. Wow. O sea, y ahora de seguido, pues voy a poner trigo. Bueno, entonces sería interesante en mi huerto de limones que yo sembrara beza y avena en lo que son las luces. Lo que pasa es que los cítricos tienen un problema, porque hemos estado en contacto mucho con alicantinos y allí también, que no requiere materia orgánica en el suelo, el cítrico, porque si no crea mucha corteza el limón. O la naranja. Bueno, en su caso el limón. Ah, sí, limón. Eso nos dijo el ingeniero agrónomo. Que no requiere mucha materia orgánica. Nada. No, orgánica no. Compost y todo eso sí. No, materia orgánica. No, bueno, orgánica. Estiércol y era pedía, René. Arena. Bueno, nos estamos saliendo del tema, ya hablamos mañana. Sí. Ok, vale. Gracias. Debra. Neem, he visto Neem, se puede comprar en los víveros aquí, en Málaga. No tienes que pedir de internet. Y también en la herboristería. ¿Qué tiene? Neem. Neem. Y yo he usado, se puede probarlo, conmigo ha funcionado para proteger plantas contra insectos. Yo uso la cáscara de huevos que he comido, haciendo en trocitos en mis manos y esparcirlo en el tierra. Y los insectos se hacen daño con la cáscara de huevos. Y también se puede usar, yo uso plantas mala hierba que tiene espigas. También
en espinas, sí, en el alrededor de la planta. Se hacen daño también y salen. Sí, pero cuando ya tienes un huerto, un terreno con una cáscara de huevo, no puedes hacer nada. Yo ya he puesto, pero... La cáscara de huevo no, es calcio. Mira, por ejemplo, mejor otro remedio. Pues que podríamos estar esta noche. Otro remedio es tierra de diatomea. Os recomiendo eso. Tierra de diatomea. Eso es un insecticida increíble. Porque las tierras de diatomea asfixian las cutículas que tienen, esos caparazones que tienen los insectos, esa cutícula no le deja, la deshidrata. Les deshidrata la piel. Tierra de diatomea. Apunto. Diatomea.